¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Benalli, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de qué está pasando en el mercado del café. La situación en el mercado y el precio internacional del café es un tema que todos los empresarios cafeteros tenemos que estar actualizados y por eso es un tema reiterativo en este espacio y por eso vamos a hablar hoy de qué está pasando en el mercado de café en el podcast. Bueno, para entender el hoy necesitamos hacer como un recorrido, un contexto de qué ha sucedido en el último semestre del 2024, pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El último semestre ha sido muy movido porque empezamos el año con un rango entre los 180 y los 190 centavos de dólar por libra en la bolsa de Nueva York. Luego se dio una disparada del precio hasta los 250 centavos de dólar. Luego volvió y bajó hasta los 190 centavos. Y en este momento estamos como a la espera de qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué se dieron esos movimientos? Inicialmente bajó el precio a principio de año por las buenas expectativas que se tenían de la cosecha brasilera. Luego empezó a subir por dos motivos. Primero, por una sequía o unas bajas precipitaciones en Vietnam. Y luego, por esas preocupaciones que se tenían en Vietnam y las altas temperaturas que se empezaron a producir en Brasil, empezaron a comprarse muchos inventarios certificados y los inventarios certificados empezaron a bajar hasta llegar a los 230.000 sacos, que fue el monto más bajito de los últimos 23 años en los inventarios certificados. Entonces esto puso muy nervioso al mercado, llevando el precio a estos niveles tan altos. Y luego bajó porque empezó a llover un poco en Vietnam, se relajó el tema. Luego empezaron a bajar las temperaturas en Brasil y la cosecha pensábamos que se iba a dar de una manera adecuada, pero después se dieron otras alarmas de producción y de abastecimiento y hicieron que el precio aumentara otra vez. Entonces miren que este es un movimiento que se mueve entre noticias climáticas, entre reportes de producción de Brasil y de Vietnam, que son los productores que pueden mover la balanza y poner nervioso al mercado. Y estamos ya en una situación de qué va a pasar en los próximos 6 meses con el mercado del café. Y es que es una montaña rusa y precisamente siempre le ponemos el ojo al tema y semanalmente sacamos el reporte en Coffee Business para nuestros suscriptores por lo que mencionas, porque se mueve constantemente el mercado y constantemente necesitamos tomar decisiones inteligentes. Juanfe, pero hablando de una de las variables que más influye, que son los inventarios certificados, ¿qué está pasando en este momento con ellos? Es muy curioso porque cuando el precio empieza a subir y en el caso brasilero la tasa de cambio o el valor del real con respecto al dólar empieza a devaluarse el real, vuelve muy interesante las ventas para los productores brasileros. Entonces los brasileros cuando ven el precio del café alto y su moneda devaluada, pues ven una oportunidad de vender mucho café, que es lo que se ha dado. En los últimos meses se han dado unos récords de exportación de café desde Brasil y todo el mercado se está preguntando, bueno, ¿de dónde está saliendo ese café? Si habían reportado una cosecha relativamente baja el año pasado y estaban reportando una baja cosecha, un bajo rendimiento en la cosecha actual. Entonces, ¿de dónde está saliendo el café que están exportando? Lo cierto del caso es que se han dado unas exportaciones increíbles y esto le ha reportado muy buenos ingresos a la caficultura brasilera, y esto ha hecho, en el caso de los inventarios certificados de Nueva York, subieran desde los 230.000 sacos que estaban hace 4 meses a más de 800.000 sacos a que están dándose actualmente. Y esto ha dado como un respiro al mercado, como bueno, ¿qué está pasando? Realmente sí hay café, sí se está dando un buen volumen de exportaciones
y eso hace que el mercado esté como a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Bueno, otro aspecto que influye en el mercado del café es el clima en los países productores. ¿Cómo está este tema en los principales países productores a nivel mundial? Bueno, en Colombia pues el clima se está comportando bien, están entre los rangos de precipitación que se espera para una buena cosecha, también el tema de la temperatura está ayudando, entonces en el tema de Colombia, que es un gran jugador en el mercado de café, pues no hay tanta preocupación en cuanto al clima. ¿Qué pasa con Brasil? Que en el desarrollo de los granos que se están recolectando ahora, que la cosecha ya va en más del 86% de recolección, durante el desarrollo de esos frutos se dieron temperaturas muy altas, entonces lo que se espera es que el tamaño del grano sea mucho menor al esperado, pero ya el mercado ya pone en duda todos esos reportes de los brasileños porque ya sabemos que pueden estar un poco sesgados para hacer que el precio suba más. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que después de la recolección, que se dé un periodo seco lo suficientemente fuerte para generar un estrés hídrico en los árboles, seguido de unas lluvias que ayuden a la floración. Y esto vamos a tener los ojos puestos ahí porque de esa floración va a depender la cosecha del próximo año. Entonces, si esa floración es satisfactoria y se da un muy buen comportamiento de los cafetos, es posible que veamos que el precio empiece a bajar por la expectativa de una buena cosecha para el próximo año. Pero si ocurre lo contrario, pues vamos a ver el precio sostenido ahí o probablemente subiendo y viendo otros niveles cercanos a los 260 centavos de dólar. Entonces hay que estar muy pendientes ahí. Al igual que el clima en Vietnam, porque ya van varias temporadas de producciones muy bajas en Vietnam y esto ha llevado a los inventarios de Robusta a bajar y esto también impacta el precio de la arábica. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta para tomar decisiones adecuadas porque definitivamente predecir eso con exactitud es imposible. Lo único que se hace es ver cómo se está comportando el mercado y diseñar estrategias de administración de riesgo para que cuando haya una oportunidad, tanto para los productores como para los tostadores, tomarlas y hacer unas coberturas adecuadas que favorezcan nuestro negocio. Y por eso es que tanto les insistimos que si no conocen las estrategias de administración de riesgo que existen, los invitamos a leer el primer libro de la Vibe que se llama Cómo ganar siempre en el negocio del café, donde desmenuzamos una a una de estas estrategias y con ejemplos claros les enseñamos qué pueden hacer en sus negocios cafeteros para proteger el precio de esta montaña rusa que hemos venido conversando. Y estar muy pendientes de qué va a pasar con esas floraciones, con esas exportaciones, cómo se va moviendo los inventarios certificados en el mundo y empezar a jugar con esas estrategias y empezar a determinar cuál es el momento más adecuado para tomar esas coberturas. Si yo fuera productor, estaría haciendo mis cuentas y con los niveles actuales ya tengo una cobertura de mis costos y tengo una utilidad adecuada y estaría haciendo las coberturas porque el precio aún está en un nivel interesante, está en los 230 centavos de dólar, que todavía es un nivel alto. Y como tostador, pues estaría a la expectativa de que cuando empiece a bajar y empiecen a dar esos costos de adquisición adecuados para nuestro ejercicio de tostado, empezar a cubrir y aprovechar esa bajada porque no sabemos qué puede pasar más adelante. Entonces, para eso es que se diseñó el mercado y para eso es que están esas herramientas de administración de riesgo que les enseñamos al detalle en el libro de Cómo ganar siempre en el negocio del café. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio o llevan tiempo en él, que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe.
Nos encanta tomarnos este café La Vibe con ustedes todos los días y hablar de temas tan chéveres como es el mercado del café. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, ahí lo pueden poner en cualquiera de nuestras redes sociales porque nos encanta estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao. Listo, dale. Desde el principio hasta llegar a los 200, hasta que los inventarios certificados en el caso de los... Bueno, otro aspecto fundamental de... No. Ok.